Los científicos especulan que se ha explorado menos del 5% de los océanos de la Tierra. De hecho, sabemos más sobre el lado oscuro de la Luna que sobre las profundidades de los océanos de nuestro propio planeta. No creerán todo lo que hay allí abajo esperando ser descubierto, como volcanes submarinos infestados de tiburones, ciudades antiguas congeladas en el tiempo o cementerios para trenes, sin mencionar todas las especies exóticas de animales que se siguen encontrando hasta el día de hoy. Hoy les traemos las 15 cosas más escalofriantes encontradas por buzos. Some of the components that Bezos expeditions raised from the bottom of the Atlantic in 2013. Tesoros del naufragio de lo increíble. ¿Qué es esto? Parece una especie de fantasía submarina con esculturas y cientos de otros objetos diseñados para que parezcan antigüedades extraídas del fondo del mar. Y todo está hecho por el icónico arte británico de Damien Hirst. El artista ha llenado no uno, sino 2 museos con cientos de objetos en mármol, oro, bronce, cristal, jala y malaquita. Se trata de héroes, dioses y leviatanes, todos supuestamente perdidos en un naufragio legendario hace 2000 años y ahora resucitados del Océano Índico, todo a cargo de Hirst. Esto es a su vez maravilloso y bello, prodigioso, cómico y monstruoso. Estos objetos de arte originales parecen erosionados como si hubieran sido sacados directamente de las profundidades de una tumba oceánica. Se pueden ver los daños reparados y recreaciones de las extremidades faltantes como las posesiones invaluables de los ricos coleccionistas que alguna vez vivieron en este palacio y luego reducido en cristales de roca u oro, adornos para el salón rococó. Este ha sido el modelo de negocios de Hirst durante décadas, reciclar sus obras en diferentes tamaños, soportes y precios. Las obras llenaron el Palacio Grassi y la Punta de Elia Dogana, 2 museos dirigidos por Francis Pinault, el propietario de la casa de subastas Christie. Perforando en el abismo. Recientemente, flotando en el océano al sur de Nueva Zelanda, un equipo de científicos estaba investigando sobre el fin de los dinosaurios y tratando de predecir el futuro, levantando secciones de sedimentos y roca antigua debajo del Pacífico Sur. Con estas muestras, los científicos están investigando algunas de nuestras preguntas más antiguas y las más urgentes. Trabajando 7 días a la semana en turnos rotativos de 12 horas durante 60 días, no fue nada fácil para los 30 científicos que perforaron en el mar. La perforación se lleva a cabo a toda hora con muestras del suelo de 6 metros de largo transportadas a la superficie para su análisis inmediato. Luego los núcleos se dividen longitudinalmente y se almacenan en un refrigerador para su uso en futuras investigaciones. Utilizaron el JOIDES Resolution, un barco de investigación que perfora el fondo del océano para recolectar y estudiar muestras centrales para comprender mejor el cambio climático, la geología y la historia de la Tierra. El barco se utilizó por primera vez en 1978 como Sedco BP 471, un buque de exploración petrolera. Se convirtió para su uso científico en 1984 y comenzó a trabajar como buque de investigación principal para ODP en enero de 1985. El JOIDES Resolution se modernizó durante 2007 y 2008 y volvió al servicio activo en febrero de 2009 tras una extensa renovación de sus instalaciones y del laboratorio. Formas de vida alienígenas en el Atlántico. Durante el estudio más grande y ambicioso en lo que respecta a ecosistemas atlánticos, se ha descubierto una docena de especies de aguas profundas. Las especies recién descubiertas que viven alrededor de 400 metros debajo de la superficie incluyen corales, musgos marinos y moluscos. Los investigadores también encontraron alrededor de 35 nuevos registros de especies en áreas donde no se conocían previamente. Explorando 12 ubicaciones en el Atlántico Norte profundo, el proyecto ha establecido un estándar muy valioso para la investigación marina futura. Conduciendo robots submarinos a áreas nunca antes exploradas, los investigadores han descubierto una docena de peces, corales de agua fría y otras especies de esponjas invertebradas que fueron recientemente identificadas. El proyecto y sus hallazgos no tienen antecedentes y demuestra cuánto tiene para ofrecer el océano más profundo. Sin embargo, sin ecosistemas saludables de aguas profundas, esta especie recién descubierta sin duda luchará por sobrevivir. Ha llevado casi 5 años, 45 expediciones de investigación y el trabajo de más de 80 científicos y estudiantes, pero la hazaña de investigación oceánica más grande está oficialmente completada. La investigación no se limitó a nuevas especies. Los científicos también mapearon las corrientes y descubrieron un campo de respiraderos hidrotermales o fuentes termales en un área conocida como Azores. Las pirámides submarinas de Sudán. Un arqueólogo subacuático hizo todo lo que estuvo a su alcance para acceder a la tumba de un faraón debajo de una pirámide. Piers Paul Chrisman y su equipo fueron las primeras personas en entrar a esta tumba de 100 años y en ese momento se había vuelto más difícil de acceder debido al aumento del nivel del agua. La tumba acuosa de Natasen se encuentra en un antiguo sitio de Nuri que se extiende sobre más de 68 hectáreas de arena cerca de la orilla este del río Nilo en el norte de Sudán. Visto desde el cielo, su característica más importante es un arco de 20 pirámides construidas entre 650
50 a.C. y 300 a.C., que parecen ensartadas como gemas en un delicado collar. En 2018 el equipo localizó la escalera de 65 escalones y comenzó a excavar, pero cuando llegaron a unos 40 escalones más abajo golpearon con el nivel freático. Hay 3 cámaras con estos hermosos techos abovedados aproximadamente del tamaño de un autobús pequeño. Las cámaras están conectadas entre sí y allí todo está completamente oscuro, aunque sabes que estás en una tumba aún con las luces de flash apagadas, y recién ahora comienzan a revelar los secretos que se guardan en su interior. Estas pirámides marcan los entierros de la realeza kushita. El reino de Kush duró muchos cientos de años y en el siglo 8 a.C. conquistó Egipto y lo gobernó durante casi un siglo. Mina maya de 11.000 años. En 2017, un par de buzos se deslizaron a través de un pasadizo estrecho en una cueva llena de agua debajo de la península de Yucatán, en México. Ya habían nadado casi 800 metros a través del sistema de cuevas, merodeando sobre rocas filosas que sobresalían del techo y el piso, cuando finalmente llegaron al umbral que tenía apenas 71 centímetros de ancho. En la cámara que se encontraba más allá del pequeño pasaje, había una escena antigua conservada con un detalle asombroso: un sitio minero de 11.000 años de antigüedad con pigmentos de ocre rojos, herramientas y fogatas. Entre los hallazgos más intrigantes realizados durante esta inmersión histórica se encuentran martillos hechos con estalagmitas y estalactitas rotas, montones de rocas esparcidas en el suelo como un rastro de migas de pan y un techo cubierto de hollín, combinados con rastros de un rico pigmento rojo conocido como ocre. Estos restos daban un pantallazo de la identidad del sitio como una mina de 11.000 años. El descubrimiento también ofrece una visión poco común de las vidas de algunos de los primeros residentes de América que vivieron en Yucatán miles de años antes del surgimiento del antiguo estado maya. Sin embargo, los investigadores realmente no tienen una explicación de por qué los antiguos residentes de la región hicieron este peligroso viaje hacia el sistema de cuevas. Tiburones volcánicos. Se investigaron unos misteriosos tiburones que viven dentro de un volcán submarino activo que se encuentra en el volcán Cabachi, a unos 32 kilómetros de la costa de las Islas Salomón. Gracias a eso, los científicos enviaron robots para estudiar estas peculiares bestias que logran sobrevivir en el hostil entorno volcánico. Varias especies de tiburones, que van desde tiburones de arrecife, tiburones martillo y tiburones martillo festonados, hacen apariciones regularmente allí. Cabachi es uno de los volcanes submarinos más activos del suroeste del Océano Pacífico. Los científicos se sorprendieron al encontrar no solo vida, sino también grandes carnívoros rodeando su turbulenta base, después de dejar caer cámaras con cebo y luces, un paquete de instrumentos llamados Dropcam en las profundidades del mar frente a las Islas Salomón como parte de su trabajo volcánico. La idea de que haya animales grandes como tiburones viviendo dentro de este volcán entra en conflicto con lo que los expertos sabían sobre el volcán Cabachi, que es que entra en erupción. Exactamente por qué los tiburones habitan el volcán Cabachi sigue siendo uno de los misterios marinos perdurables del mundo. Los científicos creen que los tiburones deben tener mutaciones que les permiten prosperar en el duro entorno. Aterrador submarino soviético. Los submarinos son un tema bastante tenso entre Rusia y Suecia tras una serie de incidentes militares durante la era soviética, pero ahora Rusia espera aliviar las tensiones entre los dos países y sugirió que unieran fuerzas para rescatar un barco que se hundió hace 100 años. Y aunque se hundió hace un siglo, las preocupaciones sobre los explosivos activos a bordo eran muy reales. Según los buzos que encontraron el submarino, era un modelo moderno y parecía estar intacto, lo que sugiere que los restos de la tripulación aún pueden estar a bordo. Se informó que un mini submarino extranjero de 20 metros de largo y 3 metros de diámetro fue finalmente localizado por el grupo de buceo sueco Ocean X Team en alta mar en la costa este del centro de Suecia. Las imágenes del naufragio mostraron que el submarino amarillo estaba parado en el fondo del mar, con su torre apuntando hacia arriba. El grupo de buceo informó a las fuerzas armadas suecas y se entregó material de vídeo de los restos para su análisis. El naufragio era muy probablemente el del submarino de la clase Somme de la Armada Imperial Rusa. Se hundió en servicio activo en 1916 después de una colisión con las condiciones de Angermanland en el mar de Aland. La ciudad perdida de Herakleion. La ciudad de Herakleion estuvo escondida durante miles de años sumergida en las profundidades del mar. Situada a la entrada del río Nilo, se decía que la ciudad era el principal puerto comercial internacional de Egipto, con imponentes estatuas deportivas, enormes templos y un laberinto de bulliciosos canales. En uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, un científico francés redescubrió la ciudad hundida en la década de 1990. Enterrado bajo siglos de limo del Nilo, muchas de las ruinas y artefactos arrastrados desde sus oscuras profundidades permanecen perfectos
perfectamente conservados miles de años después. Los arqueólogos submarinos utilizaron un dispositivo de escaneo de alta tecnología para descubrir nuevas partes de los asentamientos antiguos. Entre las ruinas submarinas había 64 barcos, 700 anclas, un tesoro de monedas de oro, estatuas de 4.8 metros y sobre todo los restos de un templo enorme y los diminutos sarcófagos de los animales que se llevaron allí como ofrendas. Esta es la ciudad donde se escondieron París y Helena antes de la guerra de Troya y la ciudad que albergó a Heracles. Algunos historiadores también creen que Cleopatra III fue instalada como faraona en este templo. Las ruinas y los artefactos hechos de granito y diorita están extraordinariamente bien conservados y dan una idea de lo que fue hace 2300 años una de las más grandes ciudades portuarias del mundo. El tesoro submarino de Israel. Los buzos encontraron un tesoro invaluable de monedas de oro frente a la costa mediterránea de Israel. Un descubrimiento récord de 2000 monedas en el puerto de Cesarea pertenecieron a la época que gobernó gran parte del Medio Oriente y el norte de África, desde 909 hasta 1171, cuya historia está bien registrada hasta el 640 después de Cristo, cuando esta fue la última ciudad de la región en caer ante los invasores. Después de eso, los registros son irregulares. El consenso es que la metrópoli se desvaneció de su gloria y su papel en la escena sociopolítica, quedando solo sus ruinas saqueadas y reubicadas por pequeñas comunidades antes de convertirse finalmente en el hogar de un pequeño pueblo de pescadores a finales del siglo XIX. Si la ciudad parece un remanso ahora, podemos decir que hace 2000 años era cualquier cosa menos eso. Pero el descubrimiento de las monedas ha cambiado esa historia. Los buzos descubrieron el mayor tesoro de monedas de oro jamás encontrado en la costa mediterránea de Israel, con piezas que datan de más de 1000 años. Estaban explorando un antiguo puerto de Cesarea cuando se encontraron con el oro. Recogieron varias monedas y regresaron rápidamente a la orilla para informar a los funcionarios. Fue por pura casualidad que los miembros de un club de buceo de este puerto de la época romana se encontraran con estas monedas, que pesaban casi 9 kilos pero fueron descritas como invaluables. El SS Montgomery. Para los que no están familiarizados con el peligro que acecha en las aguas más allá del malecón de esta ciudad, La Sirena Terrorista es una obra de arte público innegablemente extraña, pero para los lugareños es un escalofriante recordatorio de la reliquia de la época de la guerra que algunos creen que amenaza la ciudad y las vidas de sus habitantes. El naufragio del barco de municiones de la Segunda Guerra Mundial, el SS Richard Montgomery. Claramente visible desde la tierra, sus mástiles oxidados se elevan siniestramente desde el agua. El barco hundido contiene una carga inquietante, 1400 toneladas de explosivos de alta potencia que muchos temen que pueda explotar en cualquier momento, causando potencialmente una de las explosiones no nucleares más devastadoras en tiempos de paz jamás vistas. En 1944, el SS Richard Montgomery, un carguero construido en Florida y cargado con 1400 toneladas de explosivos, encalló y se partió a la mitad en el estuario del Támesis de Inglaterra. El barco nunca fue rescatado y permanece en su lugar hasta el día de hoy, donde puede ser una bomba de tiempo que podría desencadenar una ola muy dañina para la ciudad. Pero la mayoría está de acuerdo en que las bombas son relativamente seguras siempre que no estén expuestas a golpes, fricciones o calor repentino, pero encuestas recientes confirman que el naufragio se está desintegrando gradualmente. Su deterioro podría provocar la detonación de los explosivos restantes. Los motores del Apolo 11. El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, rescató recientemente un tesoro hundido en el Atlántico, componentes de 2 motores de cohetes F-1, motores del Apolo 11, la primera misión que llevó a los astronautas estadounidenses a la Luna. Uno de los trabajadores del proyecto descubrió que el número 2044 había sido grabado con pintura negra en el costado de una de las enormes cámaras de empuje. Lo encontró usando una luz negra y un filtro de lente especial. Este 2044 no era un misterio. Según Bezos, corresponde al número 6044 de la NASA, el número de serie de la misión Apolo 11. Un magnate de internet puede parecer alguien que no está para nada involucrado con los artefactos y la historia del Apolo 11, pero Bezos dijo que se sintió inspirado a soñar en grande al ver la misión lunar originalmente cuando tenía 5 años, cuando los poderosos cohetes Saturno V de la NASA se lanzaron en misiones a la órbita terrestre y a la Luna a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Los 5 motores F-1 que impulsaron cada una de las primeras etapas de los propulsores cayeron al océano Atlántico y se hundieron en el fondo marino. Allí se esperaba que permanecieran descartados para siempre, pero luego Bezos anunció que su expedición privada y secreta había localizado lo que confirmaron que eran los motores de la misión Apolo 11. Cementerio de trenes de Nueva Jersey. Este cementerio fue encontrado por casualidad por Paul Hepler en 1985. El cementerio de trenes de Nueva Jersey estaba cartografiado el fondo del océano cuando sobre el cementerio sus instrumentos recogieron 2 enormes objetos de metal que resultaron ser trenes. Eran pequeñas locomotoras con un peso de unas 15 toneladas y se trataba de máquinas autónomas. Sin embargo, lo que sigue siendo un misterio es cómo se hundieron las 2 máquinas de vapor. No hay registros históricos de su pérdida, de hecho en primer lugar ni siquiera hay registros de que los motores se hayan construido. Podría ser que los registros con esos
detalles se hubieran perdido o destruido en un accidente o tal vez nunca existieron. Los expertos creen que las locomotoras estaban siendo transportadas desde Boston al Atlántico Medio en una barcaza cuando se encontraron con una tormenta a 8 kilómetros de la costa de Long Branch en Nueva Jersey. En esa tormenta los motores se cayeron de la barcaza accidentalmente o fueron empujados deliberadamente para aligerar la carga y evitar que el barco se hundiera en el mar embravecido. Cualquiera sea el motivo de que se detuviera en su ubicación actual, el resultado final es que estos dos motores han estado bajo el agua y se han conservado casi perfectamente durante 160 años. Flota fantasma de la laguna Chuuk. Pasaremos desde naufragios a tanques hundidos y restos humanos. Truk Lagoon se encuentra entre los cementerios submarinos más grandes y misteriosos de la Tierra, pero de una enorme ruina nace un paraíso para los buceadores. Las Islas Carolinas del Pacífico Sur albergan la flota fantasma de Truk Lagoon. En un ataque sorpresa de los aliados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 250 aviones japoneses fueron destruidos y más de 50 barcos hundidos. La mayor parte de la flota permanece exactamente en el mismo lugar donde quedó, en gran parte olvidado por el mundo hasta finales de la década de 1960. La película de Jacques Cousteau de 1969, Lagoon of Lost Ships, exploró la laguna llena de restos de naufragios y muchos de los barcos hundidos todavía estaban llenos de cuerpos. A medida que los buzos de naufragios comenzaron a llamar la atención sobre el sitio, Japón comenzó con sus esfuerzos de recuperación. Sin embargo, algunos buceadores de naufragios a menudo se preguntan: ¿las almas de la tripulación y los pasajeros que perecieron persiguen a quienes se atreven a explorar los restos del naufragio? Si bucean en naufragios al tiempo suficiente, escucharán historias de buzos que se quedaron con una sensación escalofriante de ese tipo. Algunos cuentan que sintieron un estado de ánimo espeluznante sobre el accidente, mientras que otros han sugerido que vieron algo allí abajo que no pueden explicar. Sin lugar a dudas, estos son de los lugares más espeluznantes para bucear. La anomalía del mar Báltico. Este objeto de 60 metros de ancho a 92 metros por debajo del Báltico, con su escalera que conduce a un agujero oscuro, ha desconcertado a los oceanógrafos desde su descubrimiento. El equipo que descubrió la anomalía mientras buscaba naufragios regresó al sitio con un vehículo operado por control remoto. Dentro de los misterios inexplicables, la anomalía del mar Báltico es uno de los hallazgos de aguas profundas más extraños de la última década. Rápidamente detectaron la anomalía debido a su forma circular y protuberancias distintivamente rectas. Además del misterio estaba lo que parecía ser un rastro extenso, lo que algunos especulaban podría ser evidencia de que pudo haber ocurrido un aterrizaje forzoso, pero un geólogo estudió algunas rocas que los buzos recogieron del sitio y no había una sola forma de vida extraterrestre entre ellas. En cambio, había piedras en su mayoría regulares que todos esperaríamos del tipo de cuenca glaciar que llena el mar Báltico, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la estructura probablemente no se parece en nada que hayamos visto antes. Sin duda, el sitio ha intrigado a los cazadores de conspiraciones desde que fue descubierto, con problemas técnicos inexplicables que plagan a cualquiera que intente investigar. Este objeto podría tener al menos 140.000 años. Lion City, la Atlántida china. La ciudad Lion City, también conocida como Xicheng, es una antigua ciudad sumergida que se encuentra al pie de la montaña Cinco Leones, ahora ubicada a más de 30 metros debajo del espectacular lago de las Miss Islas en China, y los funcionarios tomaron un renovado interés en la ciudad hundida después de descubrir que, a pesar de haber estado 50 años bajo el agua, toda la ciudad se ha conservado completamente intacta, transformándola en una cápsula del tiempo. Lion City se construyó durante la dinastía Han del Este y se estableció por primera vez como condado en el año 208 después de Cristo, y alguna vez fue el centro de la política y la economía en la provincia oriental de Zhejiang, pero en 1959 el gobierno chino decidió que se necesitaba una nueva central hidroeléctrica, por lo que construyó un lago artificial sumergiendo a Xicheng bajo el agua. Después de erigir una presa ahora conocida como hidroeléctrica del río Xinjiang, la metrópoli histórica se llenó lentamente de agua hasta que quedó completamente sumergida. Un laberinto de templos blancos, arcos conmemorativos, carreteras pavimentadas y casas ocultas a 40 metros bajo el agua. Esta es la Atlántida de China en la vida real. Para 2017 el lugar se había abierto a los turistas como un sitio de buceo y un museo submarino de la arquitectura y las tallas bien conservadas que datan de 1400 años.